Si estás en el proceso, dale gracias a Dios. Te está preparando para tu mejor temporada. Bendiciones a todos, bienvenidos a tu programa en el cual es de mucha bendición y edificación para tu vida. Espero que en este día tú puedas sentarte, estar listo para escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y hoy quiero hablar acerca de por qué el proceso es bueno. Y hoy quiero que tú descubras cómo el proceso termina siendo algo bueno. La mayor parte de las personas no les gusta el proceso. Vámonos a la palabra, dice en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Cada creyente, cada hijo de Dios tiene un destino y un propósito distinto. Cada quien fue llamado para hacer algo. Y fuimos creados con estos propósitos divinos. Para llegar a ese destino tenemos que pasar por un proceso. Nadie nace sabiendo, nadie nace ya siendo un ingeniero, un doctor. Hay que pasar por un proceso para llegar a ese punto final o ese punto máximo del desarrollo. Aún la palabra dice en Filipenses que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. La palabra perfeccionar significa madurez o plenitud. En otras palabras, significa llegar al máximo desarrollo. Dios no te llamó solamente para que estés sentado, o no te llamó simplemente para que seas solamente salvo. Él sí quiere que seas salvo, pero también hay un propósito, hay un destino contigo, hay algo que Él quiere hacer con tu vida, pero tienes que atravesar el proceso. Entonces, esto se le llama la ley del proceso. Dios trabaja en 3 etapas. Primero es la promesa, después es el proceso y por último el cumplimiento. Y hoy quiero hablarte de ese proceso. ¿En qué consiste la ley del proceso? Número 1, Dios llama. Dice Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué nos demuestra este versículo? Que el llamado viene antes de nuestro nacimiento. Yo como pastor no puedo descubrir tu llamado, pero sí te puedo ayudar a desarrollarte en ese llamado. Entonces Dios te puede llamar por un testimonio interior, o sea, un sentimiento fuerte que fuiste llamado para hacer algo de específico. También puedes recibir tu llamado por medio de una visión. Lo hizo de esta manera con Pablo. También puede ser a través de un sueño. Hay personas que Dios les revela a través de un sueño su propósito, su llamado. También puede ser por medio de un profeta, como lo sucedió con David, que el profeta lo unge y le dice, tú serás rey de Israel. Lo unge como rey. También puede suceder o puedes recibir este llamado, este propósito, por medio de una visitación sobrenatural, como le pasó a Moisés cuando tuvo el encuentro con la zarza ardiendo. También puede ser a través de una voz audible, como el Espíritu Santo hablando directamente a ti, como sucedió con el profeta Samuel. No importa cómo Dios te está llamando, no importa cómo Él te está revelando tu llamado, lo que usted y yo tenemos que hacer es decir, sí Señor, heme aquí. Heme aquí, estoy dispuesto a cumplir mi llamado, a cumplir mi propósito, lo que sea que tú quieras. Entonces, ¿quién confirma el llamado de Dios en nuestras vidas? ¿Quién confirma el llamado de Dios en nuestras vidas? Lo confirma nuestro Padre Espiritual o nuestro pastor, o nuestra cobertura espiritual. ¿Por qué? Porque es necesario estar bajo autoridad. Es necesario que usted esté bajo autoridad y esa autoridad pueda confirmar nuestro llamado. Puede ser que usted está llamado a ser un profeta, pero no se ande enviando solo, porque el que se envía solo anda buscando su propia gloria. Puede ser que tengas el llamado de ser un pastor, y eso es excelente, pero tienes que estar bajo un pastor que te desarrolle. No simplemente
levantes una iglesia y no, pues es que el Espíritu me llamó. Hay que aprender a pasar el proceso, porque cuando se brincan los procesos entramos en problemas muy, muy fuertes. Nuestra actitud frente al llamado de Dios debe ser conocerlo, aceptarlo, obedecerlo y esperar a ser enviado. Número 2, Dios nos prepara. Escuche bien, Dios nos prepara. No se puede saltar el proceso. El Espíritu Santo nos lleva al campo de entrenamiento. Él nos lleva a un lugar donde seremos capacitados, desarrollados, equipados para cumplir el propósito efectivamente. Si usted se brinca algún paso en el proceso, usted va a terminar haciendo las cosas mal. Cuando se construye un celular o una cámara, por ejemplo, con la que estamos grabando, si se brinca un proceso en el desarrollo, en el equipamiento de dicho equipo, puede resultar que no funcione a su máxima potencial. ¿Por qué? Porque se brincó el proceso. Es como quererse graduar de la universidad, pero brincarse ciertas clases. Va a llegar a graduarse, pero porque se brincó el proceso va a llegar de una manera inadecuada y no va a saber cómo enfrentar las situaciones difíciles de su carrera. Entonces en el proceso aprendemos a morir a nuestras ambiciones, a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestra carne, y aprendemos a dejar que Dios haga su perfecta voluntad en todo. Si estás en el proceso, dale gracias a Dios, porque pronto vas a ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Pronto vas a ver el cumplimiento de ese llamado que Dios ha hecho en tu vida. Entonces dale gracias a Dios que estás en el proceso, porque Dios está haciendo algo grande en tu vida, te está preparando para tu mejor temporada. ¿En qué áreas somos preparados? Somos preparados primeramente en nuestro carácter, que nuestro carácter refleje el carácter de Cristo Jesús. Un líder, pastor o siervo de Dios cuyo carácter no es formado puede herir a la familia, puede herir al pueblo, puede herir su casa de paz, puede herir su propio negocio. ¿Por qué? Porque no está preparado, porque no ha pasado el proceso. Dios cambia nuestra manera de pensar en este proceso, porque cuando usted entra, tal vez entra al proceso como un niño, pero sale de ese proceso ya como un hombre maduro. Le pasó al rey David. El rey David fue ungido a una edad muy temprana, más o menos como 15 años. Cuando mata a Goliat tenía como 19, pero este hombre cuando llega a ser rey, él no tenía 15 años, ya tenía una edad madura, una edad de adulto. ¿Por qué? Porque tenía que pasar el proceso, tenía que pasar por las cuevas, tenía que pasar por Adulán, tenía que pasar por las guerras, las luchas, las batallas, porque fue ahí donde su manera de pensar cambió. Fue ahí donde él escribió los mejores salmos que están en el libro de los Salmos. Fue ahí donde él aprendió a decir: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. El tiempo de preparación depende de nuestra obediencia, compromiso, fidelidad y perseverancia. Si usted tira la toalla a pleno camino de proceso, usted tiene que volver a comenzar. Y ese es el problema con muchos: no aguantan el proceso y piensan que Dios ya se olvidó de ellos. Dios no se ha olvidado de ti. Él te tiene en el proceso porque va a cumplir su propósito en tu vida. Número 3, Dios nos envía. Una vez la persona ya conoce bien su llamado, ya conoce bien su propósito y está en el tiempo y en el lugar correcto, entonces ha sido procesado y apartado para Dios. En este punto es cuando la persona ya ha alcanzado un nivel de madurez para poder ejercer su llamado, para poder ejercer su propósito. No todos van a ser pastores, no todos van a ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Alguien que me está viendo aquí, tal vez su propósito es ser millonario, tal vez su propósito es ser un tremendo empresario del reino para poder expandir el reino de Dios de una manera muy diferente a la manera que lo hago yo. Pero tenemos un propósito en el Señor, y cuando se alcanza ese nivel de madurez es ahí donde Dios nos envía. El proceso nos desarrolla en creyentes maduros. Y estas son las características que salen a la luz de una persona madura. Si tú estás pasando por el proceso y ya
piensas que eres maduro, pues pregúntate esto: ¿eres maduro en esta área? ¿Sabes oír y obedecer la voz de Dios? ¿Estás muerto a ti mismo y a los halagos y aún a las críticas de las personas? ¿Eres sabio, pero no en tu propia sabiduría, sino en la de Dios? ¿Llevas muchos frutos? Porque el maduro lleva mucho fruto. Mire las características de una persona madura. Conoce su identidad en Cristo Jesús. No se ofende fácilmente. Es prudente en su manera de pensar y en su manera de hablar. Ha desarrollado el carácter de Cristo. En otras palabras, es manso y humilde, porque esa es parte del carácter de Cristo que sobresale. Es pronto para oír y tardo para hablar. Sabe honrar a sus líderes espirituales. Entonces, si tú piensas que ya lograste ese punto, pues hazte esa pregunta. ¿Ya estás en el estado de madurez? ¿Ya estás listo? Y si no lo estás, pues no te desesperes. Dios te está preparando para hacer algo grande en tu país, en tu nación, en tu vecindario, en tu familia, en tu entorno. Pero en este proceso, persevera, sé fiel a Dios, mantente comprometido a Él y obedece todas sus palabras, porque Él quiere llevarte a hacer cosas grandes para Él. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida y ha sido de valor para tu vida, por favor dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga y te veo la próxima vez.